Hola queridos alumnos. Dentro del contexto del área social del desarrollo adolescente, vamos a ver las influencias en el desarrollo adolescente, principalmente considerando este esquema de los factores del desarrollo en que ordenábamos el factor biológico, entendido como la herencia que recibíamos, pero también la interacción entre los genes, digamos, y el ambiente, lo que hace que se exprese o no una condición genética. Por ejemplo, si yo tengo tendencia a, no sé, al déficit atencional, según cómo sean mis hábitos de vida, saludable o no, si es que yo entreno mi inteligencia, eh, me expongo poco a las pantallas, etcétera, puedo tener un mayor grado de déficit atencional o un menor quizá. Por otro lado, el factor ambiental, del cual nos vamos a fijar mucho más que en los factores del ambiente extrapsicológico, nos vamos a fijar mucho en esta cápsula en el factor ambiental psicológico, entendido como las influencias más cercanas en la vida de la persona, los amigos, la familia, etc. Y finalmente el factor personal, que de un modo muy bonito se manifiesta grandemente en la vida del adolescente, especialmente pensando en el tema anterior, en la identidad, en cómo el adolescente empieza a decidir primero y también a poner en cuestión lo que ha recibido, las costumbres, los gustos, los valores, las elecciones laborales de su familia, etcétera, y empieza a ponerlos en un proceso de cuestionamiento y empieza a decidir. Yo me quedo, voy a mantener esto, o no quiero mantener esto, incluso en relación a sus propios factores biológicos. Yo tengo un temperamento más irascible y también tengo o sea, un factor biológico que me impulsa a ser una persona quizás más mal genio, porque tengo un temperamento más irascible. Por otro lado, mi mamá también es muy, tiende más a lo mal genio, a las explosiones, pero yo puedo elegir no querer eso para mí. Y puedo, a través de mi inteligencia, poner en reflexión mis estados emocionales, poder tener un buen proceso de conocimiento emocional y elegir qué es lo que quiero hacer con esas emociones. ¿Cómo quiero actuar? ¿Cómo quiero ser yo de personalidad? ¿Quiero ser mal genio, explosiva o no? El factor personal. En el factor biológico no me voy a detener mucho porque lo veíamos en el ámbito del área biológica, pero son todos aquellos cuidados que favorecen el sano desarrollo, entiéndase una buena nutrición, buenos hábitos de higiene del sueño, también la capacidad de establecer hábitos de una vida saludable haciendo ejercicios, manteniendo el cuerpo activo, evitar exposición a las sustancias o aquellos estímulos que son potencialmente adictivos y que dificultan el desarrollo sano del todo el sistema prefrontal que está en pleno desarrollo. Y nos vamos a detener más al factor ambiental, en especial al factor del ambiente psicológico. En primer lugar, el grupo de pares, que es un grupo que influye enormemente en la vida del adolescente y tiene mucho que ver con este proceso de la búsqueda de su identidad. En especial, entendiendo que el adolescente quiere separarse y toma distancia en esta etapa de la vida, toma distancia de su familia, las figuras de autoridad, de sus padres. En general, los adolescentes se agrupan, ¿cierto? Tienen grupos de pares y se agrupan en base a lo común, a los intereses, las inquietudes en común, las formas de ver el mundo en común. Y también por eso que los grupos, pensando en que el adolescente está en un proceso de moratoria psicosocial, es muy posible que el adolescente vaya cambiando de grupos en cuanto a lo que más se da cuenta que le acomoda, que está en sintonía con lo que él va descubriendo de sí mismo y de su identidad personal. Pero el pertenecer, el sentirse perteneciente a un grupo es algo muy importante para el adolescente y por eso es que también es tan importante el tema de la presión de grupo. Y también porque el adolescente en un grupo de pares va encontrándose a sí mismo, va teniendo referencias en relación
a las preguntas de su identidad. Me identifico con esta visión de tal grupo, estas modas o esta manera de ver el mundo. También lo voy poniendo en cuestionamiento, veo si es que me hace sintonía o no. Y por eso que es muy sano también el hecho de que el adolescente tenga esta mayor interacción social en esta etapa de la vida. Bueno, la presión de grupo es un fenómeno que ocurre relacionado a lo que hablábamos antes, que es una fuerza que en el fondo va inclinando la conducta de una persona, puede inclinarlo positivamente. Por ejemplo, aquí el ejemplo de la diapositiva de Techo para Chile, puede ser que un adolescente no tuviera tantas ganas de gastar sus vacaciones de invierno en ir a ayudar, pero quizás sus amigos lo animan y ya se anima, va y después lo agradece. Pero también la presión de grupo puede ser negativa, puede ser que un adolescente va a una fiesta y no tenía pensado consumir drogas, pero al final la presión de grupo lo lleva a hacer algo que no quería hacer. Por eso es que es importante que el adolescente tenga muchos grupos ambientales positivos, en el fondo de los cuales que no sea solamente el pertenecer a un grupo en lo que base su autoestima, su sentimiento de ser querido, aceptado, sino que tenga el apoyo de sus padres, de otras amistades y también de modelos positivos. El hecho de que el adolescente pueda tener modelos positivos en esta etapa de la vida es fundamental, especialmente en relación a la construcción de su identidad personal y de poder tener una proyección de su futuro desde la virtud de la magnanimidad. Proyectarse metas que sean realistas, pero que también sean altas. Acá hay un ejemplo de Trisha Prabhu, ella en enseñanza media en su colegio, dándose cuenta de los efectos negativos del ciberbullying y porque ella misma lo había recibido y teniendo muchas habilidades en programación, en computación, desarrolló un software de prevención de bullying, de ciberbullying, teniendo resultados excelentes en su colegio que le dio la posibilidad de ponerlo en práctica. Ella después también inspiró a muchos otros adolescentes a que se unieran a la lucha contra el ciberbullying. Este tipo de modelos positivos es muy importante poder promoverlos, poder proveerlo en esta etapa de la vida. Y también la amistad, las amistades íntimas, pero con las características que debiera ser una amistad entendida como virtud, no una persona con la cual yo simplemente paso el rato y lo paso bien, sino que una amistad entendido como un vínculo de intimidad, de apoyo mutuo, de querer el bien para el otro, un vínculo de amor benevolente. En la cual se da una relación, un vínculo basado en la confianza, en la intimidad, en una buena comunicación, una afectividad y conocimiento mutuo y cariño por el otro. Y por lo tanto, en esta etapa de la vida uno ya debiera esperar que si es que le pregunto a un adolescente acerca de su amigo, que me describa a un amigo, ya poder dar una descripción más enriquecida, más redondita, con una descripción de sus características psicológicas especialmente y no solamente descripciones más superficiales como sus características físicas o simplemente lo que hace bien o lo que le gusta, sino que sus características psicológicas, cualidades psicológicas. Y por otro lado, los padres, que son un grupo fundamental de apoyo y también de promoción de un buen desarrollo. Aquí Ramón Florenzano, un psiquiatra, en su libro El adolescente y sus conductas de riesgo, nombra algunas características que tienen los padres que previenen las conductas de riesgo de la adolescencia. Por ejemplo, cuando los padres entregan un sentido ético de la vida, una jerarquía de valores clara, el adolescente es menos probable que incurra en conductas de riesgo. También si los padres son una buena fuente de seguridad y de apoyo incondicional para el adolescente, entendiendo que ese factor de la significancia, ¿cierto? El apoyo incondicional como ayuda a una sana autoestima y como una sana autoestima también es un factor protector ante las presiones de grupo negativas. Y por otro lado,
la importancia del involucramiento parental y una buena comunicación con los padres. El hecho de que los padres conozcan bien a sus hijos, mantengan una buena comunicación, los ayuden en la toma de decisiones, se acuerdan a través de las preguntas de reflexión, pero también estén pendientes de dónde van, con quiénes están, en el fondo de tener un sentido. Es cierto que ya son más autónomos los adolescentes, pero de todas maneras los padres deben continuar siendo un apoyo y una guía y una orientación. Aquí hay un ejemplo bien interesante de un estudio que se hizo a través de Senda, de cómo cambian el consumo de alcohol en el cuadro azul y el consumo de marihuana, cómo va cambiando según, por ejemplo, si sus padres conocen a sus amigos más cercanos, si los conocen bastante, cómo es mucho más bajo que cuando los conocen poco, si es que los padres saben lo que están haciendo en el colegio, cómo esto cambia mucho. Si es que los padres saben mucho lo que los adolescentes hacen en el colegio, tienen un 15,3% de prevalencia de consumo de marihuana, en cambio si saben poco o nada, tiene un 27%, es un cambio enorme. Y si sus padres saben la hora de llegada, si controlan la hora de llegada, un 17%, y si no la controlan, un 31,6%. Es mucho. Y por eso mismo que es importante considerar y de poder psicoeducar y de poder concientizar en relación a cómo los estilos parentales negativos afectan la autonomía, la identidad en esta etapa de la vida, y también en el caso de los padres autoritarios o sobreprotectores, cómo eso puede afectar la autonomía, el sentido de identidad, pero como los padres negligentes y los padres permisivos que no controlan, no saben a dónde van, en el fondo no hay un límite, incurren muchísimo más en conductas de riesgo a esta edad. Bueno, y finalmente el factor personal, que es el último factor del desarrollo, que tiene que ver con que la persona, como les decía, toma las riendas de su propia vida, se compromete con los grandes ideales en su proyecto de vida y va siendo realmente protagonista del curso que va a tomar su vida, independiente de los otros factores que puedan influenciarlo. Y este es un ejemplo muy bonito del que les voy a dejar una entrevista, como Edith Eger, ella, habiendo estado en su adolescencia en un campo de concentración, luego en su vida adulta se dedicó a la psicología. Y ella dice muchas frases que tienen que ver, que han sido conclusiones y aprendizajes en su vida, que tienen que ver con la importancia del factor personal como factor de resiliencia. Por ejemplo, no puedes cambiar lo sucedido, no puedes cambiar lo que hiciste o lo que te hicieron, pero puedes decidir cómo vivir ahora. Queridísimo amigo, dice Edith, puedes decidir ser libre. La libertad tiene que ver con el uso de este factor personal, de mi inteligencia, desde lo que yo elijo para mí y lo que yo, lo que yo veo que es el mayor bien para mí, y la voluntad que elige y quiere ese mayor bien. Esta frase que está en verde es una frase que le dijo su madre antes de que entraran a los campos de concentración. Le dijo: hija, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué va a pasar, pero nadie puede quitarte lo que pones en tu mente. Y esto a ella fue un factor de resiliencia en esa etapa de su vida. En el libro La bailarina de Auschwitz ella lo explica mucho. Y a propósito de eso dice: cada uno descubre una fuerza que podríamos extraer de nuestro interior, una manera de hablar con nosotros mismos que nos ayuda a sentirnos libres, que nos mantiene asentados en nuestra moral, que nos proporciona una base y una seguridad, incluso cuando las fuerzas externas tratan de controlarnos y destruirnos. Esto es una prueba muy bonita de la importancia que tiene el factor personal y de cómo una construcción sana y de la identidad en la adolescencia, con un proyecto de vida, con ideales, con una escala de valores significativo, puede ser un factor de resiliencia enorme. Los invito a leer esta entrevista y a reflexionar y profundizar un poco más en estos temas que hemos visto de manera muy breve.
Ojalá esta breve revisión les haya servido y que les vaya muy bien.